Hola, ¿cómo están? El día de hoy, 25 de agosto, celebramos la fiesta patronal de la ciudad de San Luis Potosí en honor de San Luis, rey de Francia. De San Luis, rey de Francia ya hemos platicado en otras ocasiones. Solamente voy a recordar algunos breves datos sobre este particular hombre. Luis IX nació en Francia en el año 1214, murió en el año de 1270. Fue hijo de Luis VIII y de Blanca de Castilla. Se distinguió por ser un excelente gobernante y además por haber organizado las dos últimas cruzadas, estas guerras que se organizaron en Europa para rescatar de las manos de los infieles los santos lugares donde había vivido Jesucristo. Y en el año 1248 organizó la séptima cruzada, desembarcó en Egipto, y en el año de 1270 organizó la octava y última cruzada que desembarcó en Túnez. Al desembarcar en Túnez, el ejército que venía con Luis IX enfermó gravemente de disentería y de fiebre tifoidea. Y Luis IX murió también a resultas de esto en tierras extrañas. Posteriormente, muy poquitos años después, fue canonizado y se le conoció bajo el nombre de San Luis, rey de Francia. Y con este nombre se bautizó al pueblo de San Luis Potosí al momento de su fundación, hacia finales del siglo XVI. Y se le puso este nombre en remembranza de este rey católico y porque además era hijo de Blanca de Castilla y era terciario franciscano. Los terciarios franciscanos son laicos que profesan determinados votos dentro de la orden religiosa, y los franciscanos fueron muy importantes dentro de la pacificación del territorio chichimeca y del establecimiento del pueblo de San Luis. Sin embargo, el día de hoy quiero traer a cuento, a colación, compartir con ustedes sobre el establecimiento del primer ayuntamiento de San Luis Potosí. Resulta que a mediados del siglo XVII la corona española estaba envuelta en numerosas guerras y el erario real estaba bastante deficiente. Entonces el rey encargó al alcalde de corte Antonio de Lara y Mogrovejo que hiciera una visita al obispado de Michoacán y buscara la forma de conseguir mayores recursos para la corona. De Lara Mogrovejo inició esta misión en enero de 1656 y en agosto, cuando llegó a San Luis Potosí, realizó varios remates muy importantes. Primero de ellos, que tiene que ver con la concesión del título de ciudad. Logró que los vecinos adquirieran, o sea, manifestaran su deseo y hicieran el primer pago para adquirir el título de ciudad. Claro que esto tenía que tener confirmación del virrey y después, posteriormente, la aprobación real. Y para establecer la ciudad, pues habría que establecer el primer ayuntamiento. Entonces había que definir quiénes serían los primeros integrantes de este ayuntamiento, y en esta época los cargos del ayuntamiento eran vendibles. Cabe resaltar que no llevaban salario alguno por su ejercicio, pero sí fueron vendibles. Entonces, dentro de los distintos cargos que hubo en el ayuntamiento, Antonio de Lara y Mogrovejo vendió el oficio de alférez real a Juan de Villaseñor Cervantes en 800 pesos. Este oficio ¿por qué era tan importante? Pues porque era el representante de la autoridad real simbólicamente, y era el que se encargaba de pasear el pendón real en las fiestas más importantes. En segundo lugar, vendió también el oficio provincial de la Santa Hermandad, Alonso Pérez de Bocanegra. Este oficio lo vendió en 2,000 pesos. ¿Qué era la Santa Hermandad? La Santa Hermandad fue una institución establecida en Burgos en el año de 1603 para castigar los hurtos y los despojos en territorios despoblados. Por esa razón, al ser San Luis Potosí una ciudad que estaba todavía en los límites entre lo ya bien pacificado y todavía algunos grupos de indígenas seminómadas o nómadas que atacaban
las poblaciones, este puesto fue sumamente importante. Después vendió también el cargo de depositario general, que se remató en Juan Enríquez Delgado en 700 pesos. ¿Por qué este cargo era importante? Porque el depositario general era el que recibía todos los bienes en litigio, era el que conservaba todos los bienes en litigio mientras se definía el litigio. Entonces, herencias, intestados, bienes de menores y cualquier otro caudal o propiedad que estuviera en litigio pasaba a manos del depositario general, y por esa razón el depositario general tenía que dar unas fianzas muy altas para poder garantizar el ejercicio de su oficio. Y después vendió las plazas de los regidores. San Luis Potosí en esta ocasión obtuvo 6 plazas. ¿Y quiénes fueron estos regidores? Bueno, el primero fue Juan de los Santos, y pagó por esta primera plaza de regidor 600 pesos. El segundo fue Pedro de Ábalos, que había sido escribano en San Luis, la compró para su hijo Miguel Ábalos Amezcua. Y la compró para su hijo porque el muchacho era todavía menor de edad y no podía ejercer el oficio. Entonces, Pedro de Ábalos dijo que lo ejercería mientras su hijo adquiriría la mayoría de edad. Y por esta razón pagó 500 pesos. El tercer regimiento se vendió a Francisco Sánchez de la Madrid, también en 400 pesos. El cuarto se vendió a Juan Gómez Terán, también en 400 pesos. El quinto se vendió a Miguel de Santibáñez Cos en 650. Pero aquí cabe destacar que Miguel de Santibáñez Cos también era apartador del oro y la plata en el pueblo de San Luis, y este era un cargo muy importante porque era el que se encargaba de separar el oro de la plata, de los metales beneficiados en las minas. Y el último regimiento se vendió a Juan de Ortega en 850 pesos. La instalación del Ayuntamiento de San Luis fue el 25 de agosto de 1655 y el ayuntamiento quedó integrado con 10 personas. ¿Quiénes eran estas 10 personas? Era el alcalde mayor, que en este momento era Juan Antonio de Irurzun. Este era un nombramiento real y duraban en su cargo 2, 3, 4 años y eran renovados. El alguacil mayor, que era un cargo que ya venía desde años atrás, que en este momento era Pedro Bravo. Y después los oficios que he mencionado: el alférez real, el provincial de la Santa Hermandad, el depositario general y los 6 regidores. En fin, creo que con esto podemos conocer al menos algo de la historia de este primer ayuntamiento y celebrar hoy, 25 de agosto del año 2021, el 36º aniversario de la instalación del ayuntamiento de la ciudad de San Luis Potosí.